Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy estaremos con Boris Salazar, quien es profesor de la Universidad del Valle y coautor del libro ¿A dónde ir? Bienvenido, Boris. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde surge este libro, Boris? Este libro surgió porque estábamos realizando una investigación sobre el desplazamiento forzado en Colombia y en medio de la investigación nos dimos cuenta que era posible escribir algo sobre el desplazamiento que no fuera igual a lo que se había hecho hasta ahora. Entonces nosotros estábamos tratando de aplicar el método de las redes sociales al estudio del desplazamiento para entender cómo las personas desplazadas habían obtenido la información necesaria para llegar a donde llegaron. De allí el título, ¿A dónde ir? Encontramos que la investigación estaba dando unos resultados que eran nuevos, se habían visto antes, al menos lo hemos visto en Colombia, y de paso un concurso nacional del Espectador y de ASCUN, que es la Asociación de Universidades de Colombia, para encontrar el mejor trabajo en ciencias sociales en desplazamiento forzado. Nosotros participamos y ganamos, y por eso surgió también la idea del libro. ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Cuál es su contenido? El libro trata de mostrar primero por qué los desplazados, teniendo tantos lugares, acabaron yendo a unos ciertos lugares y cómo en semejante estado de tensión, de miedo, de violencia, encontraron la información necesaria para llegar a sus lugares. Y ver, lo que hacíamos era unir los puntos de partida, los puntos de llegada, y de allí encontramos como otro mapa de Colombia, que era el mapa del desplazamiento. La gente salía de muchos lugares, pero llegaba a unos pocos. Entonces, salían de 600 municipios o de 600 veredas, corregimientos, distintos lugares de Colombia, y llegaban a unos cuantos, son 25 o 27 municipios, y a las zonas urbanas de esos municipios, las cabeceras. Y de esos son unos 7 los fundamentales, son las 7 ciudades. Algunas son de las más grandes, otras no son de las más grandes, donde se concentran la mayoría. Entonces, la primera parte lo que hace es simplemente presentar el problema, encontrar ciertos resultados estadísticos, ciertas, regularidades, y mostrar la importancia del uso de las redes sociales en esto. En nuestro caso, no eran redes sociales, eran realmente redes espaciales, pero que detrás de ellas tenía que haber algún contacto social que diera la información para poder llegar a los lugares a que llegaron ellos. Y luego lo aplicamos a ciertos lugares. Hicimos una aplicación para el suroccidente de Colombia, hicimos otra aplicación para el conjunto del país. En otro capítulo encontramos lo que se llama un índice de atracción, y en otros capítulos mostramos cuáles son las consecuencias socioeconómicas del desplazamiento, es decir, a dónde llegan ellos, en qué condiciones, cómo pueden vivir en condiciones extremas de pobreza, de marginalidad, y sobre todo la falta de perspectivas en que se encuentran. Lo que el libro quería mostrar es que los desplazados son los vencidos de la guerra colombiana, y los vencidos terminaron viviendo en los lugares periféricos de las ciudades, en las zonas más marginales de las ciudades de Colombia, y que el problema es que no tienen trayectorias para integrarse al resto de la sociedad, ni a la economía ni a la sociedad. Entonces el problema es que tienen que vivir con los más pobres. Lo más seguro es que no encuentren trayectorias o rutas para regresar a donde están, y eso es como la última parte del libro, tratar de demostrar en qué lugar se encuentran, cuál es la perspectiva que les espera y qué tan grande es el desafío para la sociedad colombiana y para los planificadores, sociólogos, economistas, políticos, y para la misma sociedad, de poder llevar a esas personas a que se integren a la vida social. Es decir, Colombia tiene, además de los muchos millones de pobres que tiene por otros motivos, tiene 5 millones nuevos que vienen del desplazamiento. El problema es cómo integrarlos, y lo que no se ve es ni de parte del Estado, ni de parte de la academia, ni de parte de los organismos internacionales, ni de la sociedad, las trayectorias o los canales que van a integrar a esas personas a la sociedad colombiana y que les va a volver, productivas, y que les va a devolver algo de lo que perdieron. Entonces, la última parte del libro se dedica sobre todo a ver ese problema, mostrar esa perspectiva. ¿Cómo ha sido el proceso de este estudio? Lo que hicimos fue lo siguiente: nosotros buscamos primero bases de datos. Las bases de datos en Colombia, aunque uno cree que se sabe mucho sobre el desplazamiento, no son muy buenas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es simplemente registrar de dónde sale la gente y a dónde llega. Pero ellos toman municipios,
La gente no sale de municipios, la gente sale realmente de veredas, de corregimientos, de lugares pequeños que están alejados de los centros urbanos. Y llegan a centros urbanos, pero los centros urbanos no llegan a la ciudad. Un desplazado no llega a Cartagena, no llega al Hilton, no llega a la zona histórica, donde la habitación vale $1000, sino que llega a Pozono, a Nelson Mandela, que no son Cartagena realmente, son barrios periféricos, más que barrios, son distritos periféricos de Cartagena. Cuando un desplazado llega a Cali, no llega a Cali realmente, llega a la distrito de Agua Blanca y a ciertas zonas del distrito de Agua Blanca o a ciertas zonas de la ladera de Cali. Lo primero que encontramos es cuál era la mejor base de datos. La mejor es la que tiene el RUT, que es lo que hace la Conferencia Episcopal. Ellos reciben las personas que llegan buscando ayuda a las ciudades, les toman una encuesta, una ficha, de allí sale la información básica sobre dónde estaban, qué tenían y dónde están ahora y qué tienen y por dónde pasaron. Pero ellos tienen una ventaja, es que ellos registran la comunidad a la que salieron y la comunidad en la que están hoy. Entonces, pero tiene un problema, no cubren a todo el mundo. El del Estado, que es la red de acción social, de solidaridad social, tiene una cobertura mucho más grande, pero ellos primero hay una parte que no tomaron en cuenta y segundo no tienen la información exacta de la comunidad, de dónde salieron ni de dónde llegaron, y a muchos desplazados los rechazan, porque el Estado de hecho disputa la condición de desplazado con las personas. Ellos tienen que demostrar que de verdad son desplazados, que hubo violencia, incluso que hubo heridas físicas para que tengan que salir del lugar en el que estaban. No toman en cuenta, digamos, la valoración del medio ambiente en el que estaban, o el miedo, o la dificultad para vivir, sino solo el hecho de que haya habido una violencia directa contra ellos y sus familiares. Factores determinantes de los precios de la tierra rural en los municipios contiguos a Bogotá. Autor Óscar Buitrago Bermúdez. El estudio del precio de la tierra rural en las áreas de influencia metropolitana se constituye en un tema de actualidad e importancia, el cual es desarrollado por el autor en este libro. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Teología de la liberación en Colombia. Un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres. Autor Antonio José Echeverry.
Escrito en un lenguaje sencillo, el historiador hace un recuento histórico de cómo ha sido y cómo es este proceso en Colombia desde la colonia. ¿En qué zonas del país se centra esta investigación? Obviamente no cubre a todos los desplazados. Hicimos unos estudios especiales para el suroccidente de Colombia, por ejemplo. Tratamos de ver, después de hacer regiones, la región que se hace alrededor de Cartagena, la que se hace alrededor de Bogotá, es la más grande. O sea, Bogotá absorbe desplazados que vienen desde Putumayo, desde el Amazonas, Caquetá, Huila, hasta el del norte del país. En cambio, la gente que va del Chocó no pasa, por ejemplo, a Buenaventura, ni se queda en Quibdó, sino que pasa a Cartagena. Algunos van a Medellín, Montería un poco. Entonces fuimos creando como regiones, ¿de acuerdo? No son exactamente las regiones geográficas, son regiones que están cubiertas por los lazos que hay entre los desplazados y otras personas y otras instituciones que lo llevan a esos lugares. Eso fue lo que hicimos. Y descubrimos que hay ciertas regiones distintas por el desplazamiento. Descubrimos además que hay un momento en el cual todos los desplazados, digamos, en términos espaciales, están unidos alrededor y Bogotá es su centro. Y últimamente, además, en Colombia, el desplazamiento tiende mucho a concentrarse en ciertas ciudades: Bogotá, Cartagena, Buenaventura, Montería y Bucaramanga. Otras ciudades no son tan importantes. Este estudio nos permite establecer cuáles son las condiciones o los elementos que buscan los desplazados para su llegada. Permite establecer a dónde pueden ir una vez que los desplazan, que no es fácil, porque el problema es este: uno sale de su sitio, casi todos son campesinos, no conocen el mundo exterior. Las relaciones con el mundo exterior puede ser a través de familiares, de amigos, puede que no las tengan. Entonces son relativamente oscuras y precarias. Y segundo, la alternativa serían los 1.100 municipios de Colombia. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esa búsqueda se vuelva más pequeña, más manejable, más fácil? Hay procesos mentales y procesos sociales que lo llevan. Si fuera puramente mental e individual sería muy complicado, porque tendría uno que encontrar un procedimiento para ver cuál es el sitio que más le conviene. Nadie tiene esa información, nadie tiene esa capacidad de procesamiento en el cerebro. Entonces, por eso yo ayudo a la sociedad. A quien conozco, si hay alguien en un lugar, en una vereda, que dice, bueno, yo tengo un familiar que vive en tal ciudad, podemos ir allá. O la persona va y busca y se encuentra con alguien que le dice, bueno, usted puede quedarse aquí mientras tanto, y encuentra que puede estar allí. Entonces, cuando el desplazamiento aparece, se activa una cantidad de redes sociales, eso es lo que pasa. ¿Qué consideraciones siguen ellos? Si yo lo veo desde el punto de vista económico, ellos tratan de buscar sitios donde haya más oportunidades, es lo primero. Las ciudades tienen más oportunidades porque en las ciudades se concentra la mayor ayuda estatal, se concentra el mayor número de instituciones locales, estatales, de organismos internacionales. Entonces, en las ciudades se concentra una mayor cantidad de oportunidades. Pero no es solo eso, también es que haya lugares donde los acepten. Eso tiene dos lados. El lado puramente económico es, bueno, ¿a dónde puedo llegar y a dónde puedo sobrevivir, donde hay más oportunidades? Y el otro lado es donde me aceptan. Porque yo puedo pensar, si el mejor lugar para vivir en Cali, digamos que fuera, digamos, en el oeste o en el barrio Granada, pero yo no puedo vivir allí. Primero, no va a ser aceptado socialmente, no tengo ni ingresos para vivir allí. Entonces tengo que encontrar un lugar en el cual pueda encajar. Y esos lugares son las periferias de las ciudades. El mecanismo casi siempre es que llegan, se organizan. Hay expertos también que tienen la idea de que allí hay un cierto lote vacío, hay un terreno que se puede usar, sigue la invasión. Hay políticos que están interesados en generar invasiones para poder conseguir votos. Entonces, en Cali, los desplazados, digamos, que vienen de Nariño o que vienen de la costa pacífica, casi siempre de afrocolombianos, tienden a concentrarse en ciertos lugares del distrito de Agua Blanca. Lo hacen porque allí ya hay gente como ellos, incluso hay familiares. Los desplazados no son atractivos para nadie en principio. Hay gente que está derrotada, que hay la sospecha que puede haber está relacionada con la guerrilla, de que pueden haber sido criminales o que por algo tuvieron que salir de allá. Y además, pues, son pobres, pueden estar enfermos, etc. Entonces, reúnen todas las condiciones para que sean rechazados. ¿Cuál es el enfoque específico de este estudio? En últimas, este problema es político. El efecto más fuerte, más duradero de la guerra colombiana es el desplazamiento. El secuestro es un efecto muy fuerte, es importante
y ha tenido mucha cobertura en los medios, pero el desplazamiento más permanente son 5 millones de personas que han tenido que salir de sus lugares y están viviendo en otras partes. Los desplazados como el que está viviendo su vida desnuda, en el sentido que no tiene nada, es su puro cuerpo, no tiene identidad, no tiene nombre, no pertenece, no tiene estado. Aparte de los datos registrados en el texto, ¿cuál es el componente narrativo? El componente narrativo es lo que presenta los resultados en términos que cualquier lector los pueda entender, seguir y procesar. La narración tiene que ver con los procesos, entonces eso sí se cuenta allí de manera más o menos clara, qué fue lo que pasó, porque de hecho lo que hay es una historia, digamos, es como alguien que sale de un lugar sin saber nada, llega a otro lugar. Entonces lo que queremos llegar es cómo adquirió la información requerida para llegar y qué le pasa cuando llega. Por ejemplo, hemos tratado ciertas regiones, tratamos de mostrar cómo ciertas regiones son capaces de absorber a sus desplazados, otras no son capaces, y cómo en últimas Bogotá es la que absorbe a todos los que las demás regiones no pueden absorber. Y tiene que ver porque es la ciudad número 1, es más o menos clara la relación. Y se hizo un estudio sobre Buenaventura muy bueno, donde se muestran las condiciones tan difíciles socioeconómicas en las que sobreviven las personas que han pasado del campo de Buenaventura al urbano. Y además, pues por otras vías también conocimos narrativas, en el caso de Buenaventura, muy concretas sobre qué pasó. Por ejemplo, el efecto de la masacre del Naya, que es una historia relativamente conocida, pero que solo hoy se conoce la historia desde el otro lado, de quienes lo hicieron. ¿Cuál es el factor que coincide en todos estos análisis como el factor de fondo que genera el desplazamiento? El desplazamiento es generado por la guerra. Básicamente. El desplazamiento es resultado de la lucha estratégica entre distintos agentes armados. El desplazamiento de Colombia del 96 hasta ahora, sobre todo ha sido resultado de la estrategia paramilitar de recuperar los territorios que estaban en manos de la guerrilla, y para eso necesitaban aterrorizar la población o que cambiara su lealtad hacia ellos. El resultado general ha sido desplazamiento, porque los paramilitares además y sus aliados han comenzado a monopolizar tierras en todos esos lugares. En otros lugares han reemplazado a los desplazados por otras personas o por otros grupos afectos a ellos, pero sobre todo ha sido un efecto de la guerra. Y la guerra llega a un punto en que uno no puede decir que es solo la estrategia paramilitar, es que una vez que los paramilitares han actuado en un lugar y la guerrilla regresa, entonces todos los que estuvieron allí son sospechosos también, tienen que salir de nuevo, y además dentro de la población mismo se puede usar el conflicto para dirimir otros conflictos personales, peleas anteriores, o simplemente para quedarse con la tierra o con los bienes de otro. Entonces todo eso se combina y va generando un ambiente y un contexto en el cual las personas creen que no pueden vivir allí, creen que es muy difícil, que es muy peligroso. Otro problema fundamental para muchas familias en zonas de guerra, lo peor es que sus hijos de 14, 15, 16 años, hasta de 13 años sean reclutados por la guerrilla, por los paramilitares. El efecto de la guerra, que tiene muchos caminos, pero la guerra es lo que está determinando este desplazamiento. Ahora, es tan fuerte eso que hay regiones que se vuelven absolutamente imposibles para vivir en términos económicos. Entonces también tienen que salir. La guerra los deja sin posibilidades de vivir. Cuando incluso hay derrotados, por ejemplo, en la zona en que las FARC eran muy fuertes, son zonas que dependían del tráfico de coca y de todas las actividades que hay alrededor de eso. Una vez que el ejército del Estado entra, todo eso se acaba. Entonces se acaban las fuentes de ingreso. Vivir allí es muy complicado, es muy difícil. Entonces también es efecto de la guerra. O sea, no es solo que haya amenazas directas, es que el desplazamiento es una especie de efecto de todo el ambiente generado por la guerra, que hace que las personas no puedan vivir y sientan que no pueden vivir en esas zonas o que su vida está en peligro en esas zonas. Ese es el problema real. Modelos para la elaboración de proyectos archivísticos. Autor, Alfonso Rubio. Cada vez es mayor la demanda de guías y manuales que apoyen la elaboración de proyectos conectados con las ciencias de la información y la documentación.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. De Doña Bárbara al neoliberalismo, escritura y modernidad en América Latina. Autor José Castro Urieste. Este libro aborda las relaciones entre modernidad y escritura, es decir, cómo esta última no solamente la elabora y la refleja, sino que resiste ante aquella. En tal sentido se estudian los textos de Rómulo Gallegos, Enrique López Albajur, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Alfredo Bryce Echenique y la reciente dramaturgia peruana. Bueno, yo soy un profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. Soy escritor, investigador. Llevo aquí ya varias décadas trabajando en la universidad. Llevo también unos 10 años investigando el conflicto armado colombiano y en los últimos años investigando el desplazamiento forzado en Colombia y sus consecuencias. Yo me gradué de Economía aquí en la Universidad del Valle. Del 85 al 90 hice estudios de doctorado y obtuve un máster en la New School de Nueva York y he trabajado casi toda mi vida profesional aquí en la Universidad del Valle. Yo fui a estudiar allá Economía Política y Teoría Económica. La universidad en la que estaba es una universidad, digamos, que no seguía el canon o el patrón de las universidades norteamericanas, donde usualmente se enseña teoría neoclásica. Allí había otras teorías, era más amplio, había más impacto, digamos, de la filosofía y la sociología. El trabajo de campo es el menos fácil de hacer. Implica pues, salir de la universidad, conseguir los contactos, llegar a poblaciones muy afectadas, que no están muy dispuestas a hablar de su tragedia y su desgracia, más bien requieren ayuda. Entonces, lo último que se hace es el trabajo de campo, lo estamos haciendo. Es lo más complicado, es también lo más enriquecedor, porque es conocer de cerca la realidad colombiana. La primera dificultad es llegar a los personajes, llegar a los actores. Eso implica, hasta cierto punto, con ciertos actores armados, pues implica un nivel no de compromiso, pero sí de aceptar sus reglas, digamos. Con la población afectada, el problema es que ellos han sufrido tanto, tienen tantas dificultades, su vida es tan difícil, tan precaria, que gastar tiempo en hablar con un investigador que les viene a hablar de cosas abstractas o a devolverle la tragedia no tiene mucho interés tampoco. Entonces hay dos cosas. Una, la dificultad es de llegar a agentes armados, porque ellos pueden considerar a todos los investigadores como enemigos suyos o gente que va a recoger información para usarla en contra de ellos. Y por otra parte para la población porque es muy complicado, ellos tienen dificultades propias, muchos no tienen, ni siquiera quieren hablar porque vienen de tragedias personales muy graves. Recuperar la palabra es difícil, recuperarla con alguien que no tienen confianza es más complicado, es difícil después de tener tantas heridas ir a hablarle a alguien de su experiencia. Y además porque están cansados de que mucha gente vaya a hacer lo mismo, a preguntarles cosas, a hacerles encuestas, a usarlos como objetos de estudio, pero recibiendo también muy poco a cambio de eso.
Hay peligro físico, si usted va a hacer un trabajo, digamos, por decir algo, en el Charco Nariño, pues tiene que ir 5 horas navegando, sí hay un peligro. Hay el peligro de que de pronto haya un enfrentamiento armado, eso ha disminuido ahora, pero puede haber ese peligro. O puede haber el peligro más natural, en las calles de Cali mismo son barrios inseguros. Si uno no va con alguien que conozca la población, que conozca la comunidad, va a tener problemas, simplemente porque uno es extraño, es lo primero. Entonces hay ese peligro, digamos, casi que natural que hay en Cali para toda persona que pase de los límites de la ciudad que conocemos. Nosotros vivimos una ciudad que es la ciudad que va desde norte a sur, alrededor de la Quinta y la Paso Ancho, esa es una ciudad. La otra que está en la ladera, en el oriente, es otra cosa, los que estamos acá casi no la conocemos. Y es difícil para los investigadores, es difícil para cualquier ciudadano que no vive en esa ciudad estar allá, como es difícil para ellos también venir acá. No lo reconocen, lo señalan como ladrones o peligrosos.